Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Decidí llamar a esta charla ¿qué pasa con la revolución digital? Yo sé lo que va a ocurrir. Al final de estos 2 días ustedes se van a ir a sus casas y van a pensar sobre todo esto. Van a estar totalmente inspirados. Pero después, cuando todo repose, se van a empezar a preguntarse algunas preguntas, ¿no? Hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, los proyectos interactivos no son de nicho. No es difícil financiar proyectos multiplataforma. ¿Y desde dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Y cuál es el objetivo al final del arco iris? Y ese futuro brillante que estamos prometiendo, ¿dónde está? En estos 2 días quizá no bebimos demasiado de esta bebida de transmedia. Y toda la gente que escucharon hablar, como ese vendedor, ¿no?, que te dice que esta medicina va a matar totalmente todo, ¿no? O esta persona de acá abajo que le vendió el monorail a Springfield para los Simpson. O capaz es una carga de hype. O quizá algo que genera una explosión, luz y un montón de humo, pero en realidad no pasa nada en verdad. Bueno, si es hype, podemos analizarlo. Gartner es una empresa de asesoramiento, de investigación mundial y hace análisis y muestra este patrón donde una tecnología disruptiva hace que la gente esté muy emocionada durante un periodo de tiempo y después se mide, ¿no? Y llega a esta depresión de desilusión, ¿no? Y después acá es donde se estabiliza y después uno se torna más sensible y uno lo aplica de manera más adecuada. Y lo que voy a sostener hoy es que estamos más o menos a esta altura, en esta pendiente de iluminación, ¿no? Donde todavía nos queda trabajo por hacer, pero estamos en esta meseta maravillosa de productividad. Entonces, para hacer eso, voy a hablar de qué es lo que nos hace felices. Y para hacer esto, voy a empezar con el nacimiento de la transmisión cuando se inventó la radio. Voy a empezar en el año 1910 y después voy a llegar al 2020. Así que aquí estamos. Se acaba de inventar la radio, la BBC fue el primer transmisor público, o la primera compañía de transmisión pública, y la gente reunida en torno a la radio, ¿no? Como una unidad familiar, con amigos también. Están todos mirando la radio en este rincón de la sala que cuenta cuentos. En realidad no se mueve ni nada, pero así es como que pensaba que se iba a utilizar la radio, así es como los inventores de la radio pensaban que iba a ser. Y después se convirtió la radio en un medio de ambiente, un medio ambiental, ¿no? Y uno lo escucha cuando está haciendo la tarea o trabajando en la casa, cuando uno está manejando o cuando está en el trabajo. Y después viene la televisión. Cuando se inventó la televisión, la gente pensó que se iba a utilizar así, ¿no? Así como con la radio, ¿no? O sea, en un rincón de la casa, contando un cuento, toda la familia reunida, con una atención permanente. Pero lo que sabemos ahora es que la televisión posiblemente se torne en un medio ambiental, ¿no? Y creo que es la realidad en este momento. Y acá vemos algo que nos alarma como creadores de contenido. Vemos que hay una sola persona que está mirando la pantalla principal en realidad. Y esto es un poco desestabilizante, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con la evolución de la televisión? Pasamos de cuando la televisión era un evento social, un acontecimiento social, a la década del 80 y el 90, cuando se inventó el VHS y los multicanales, donde la gente miraba distintas pantallas de televisión en distintas partes de la casa y la familia estaba dividida. Era un acto aislado el de mirar televisión. Y finalmente ahora hemos pasado a la televisión social. Y se dio lo mismo, una evolución en las noticias. Antes todo se leía en una misma página en el mercado, ¿no? Se iba al mercado y ahí se leía las noticias. Y luego tuvimos una visión limitada del mundo que entraba por nuestra puerta, abajo de la puerta. Y ahora hemos pasado más allá de eso, donde tenemos múltiples fuentes de noticias.
La mayoría son sociales. Ahora tenemos Facebook y Twitter y distintos tipos de fuentes de noticias, pero la mayoría tienen habilitación social. Uno puede tomar el artículo y uno puede hacer un comentario directo y también compartirlo. David Brooks escribió en este libro, El animal social, que unirse a un club que se reúne una vez al mes produce la misma ganancia de felicidad que duplicar los ingresos, ¿no? Como todo estadounidense, siempre con el dinero en la mente. Pero bueno, tiene que ver con la cantidad de personas con las que uno se asocia y con cuánta intimidad uno se asocia, ¿no? Yo pensé sobre esto bastante y empecé a pensar en qué significa esto para las redes sociales. Y empecé a estudiar un poquito y encontré este artículo de Fowler y Christakis en el Medical Journal, el British Medical Journal. Es certera aquí la información. Los artículos publicados aquí están totalmente verificados por los expertos, así que todo es cierto, todo es verdadero aquí. Dice que la felicidad de una persona está relacionada con la felicidad de sus amigos, de los amigos de sus amigos y de los amigos de los amigos de sus amigos. O sea, la gente que está más allá de su horizonte social. Esto significa que su felicidad y mi felicidad tiene que ver con gente que ni siquiera conocemos, o sea, los amigos de los nuestros amigos. Y después continúa diciendo, vemos que la gente feliz está ubicada en el centro de estas redes sociales y en grupos grandes de otra gente feliz. Y vimos que cada amigo feliz adicional aumente la probabilidad de una persona de ser feliz en más o menos un 9%. A mí me parece bastante sorprendente esto. Y después me empecé a preguntar, ¿esto va a ser verdadero con las redes sociales online o en línea? Y esta persona siguió estudiándolo en base a Facebook. ¿Y qué descubrió? La gente que publica fotos sonrientes en Facebook va a tener amigos por Internet que también estén sonrientes. Entonces parece que eso se replica, ¿no?, a través de las redes sociales digitales. Y aquí hay otro estudio de la Universidad de Indiana. Esta persona estudió Twitter y la felicidad en Twitter y vieron que la felicidad general para el bienestar subjetivo de los usuarios de Twitter está asociado a toda la red de Twitter, red social de Twitter. Lo que significa eso es que la gente feliz entre los usuarios de Twitter siguen y buscan a otras personas felices. Y lo hacemos de manera natural e instintiva porque eso aporta a nuestra propia felicidad. Es como un proceso natural por el cual pasamos. Tenemos una expresión maravillosa en inglés que dicen que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y aquí lo vemos en el mundo de Twitter. Internet facilita la agrupación de grupos dispares. Y aquí, lo que vemos aquí, no es tan peligroso como, no da tanto miedo como uno se imagina, ¿no? Si uno juega las cartas como corresponde, uno puede coordinarlo y uno puede estar a cargo de esto. Y uno puede hacer comentarios sobre el contenido en la pantalla principal si uno es responsable. Hay algo más que se está haciendo al mismo tiempo. Damián ayer mostró una imagen maravillosa de una ola enorme que es como la ola de los medios. Así es como experimentamos los medios, ¿no? Como un tsunami que está por abrazarnos. En esta investigación que se hizo en el 2011, en ese entonces la gente pensaba que año tras año la cantidad de información que venía en esa ola se duplicaba. Y 3/4 de las personas describió que esa corriente de datos era como como un maremoto o como una inundación, ¿no? Es un problema singular, ¿no?
FOMO, que es Fear of Missing Out, o sea, el temor a quedarse afuera, ¿no? O perderse algo. Lo que está haciendo la gente a través de las redes sociales digitales es tratar de manejar esa inundación. Y están tomando ese mundo digital complejo que se está creando y lo están recreando de su propia manera para ser un ser humano socializado y digitalizado. Y para manejar a este, digamos, maremoto, sabemos instintivamente que esto contribuye a nuestra propia felicidad. Así que a los públicos les gusta interactuar. Es lo que nos hace humanos y nos hace felices. Pero nosotros también humanizamos nuestros ambientes. Los planificadores de ciudades ¿no? Se fijan en estos caminos que diseña la gente al caminar, ¿no? Las llaman líneas de deseo, le dicen los planificadores de ciudades. Fíjense en ese plano complicado. Crearon una forma muy imposible, pero es la naturaleza, está en la naturaleza humana, así es como caminamos. ¿Para qué trabajar, para qué caminar así? Los seres humanos no caminan en líneas rectas, sino que toman atajos. Este es un diseño que se ha creado para nosotros. Y estos son caminos, líneas de deseo. En términos mediáticos, estos caminos rígidos, diseñados, son como los métodos tradicionales de distribución de las películas, que dicen que una película va a salir al cine antes de que vaya a la televisión, antes de que pase a DVD, antes de que pase a Internet, territorio por territorio. Esos son caminos rígidos. Los programas de televisión también, que te dicen que a las 9 de los viernes voy a mirar una comedia, a las 7:30 del martes voy a mirar un documental. Pero en realidad, si uno puede tomar un atajo, está en el comportamiento natural humano, ¿no? Tomar atajos. Entonces, si yo tomo este camino, ¿cuál va a ser la respuesta, no? ¿Te van a enjuiciar por eso? A esta tendencia que tienen todos los medios tradicionales, tomar todo el contenido que tienen y apilarlo en las nuevas plataformas que surgen, como acumulación o apilamiento, ¿no? La idea es este medio nuevo, es un nuevo vehículo para un contenido que acabo de generar, ya sea que entre o no. Y muy a menudo quizás no sea la respuesta más creativa que tenga la gente. Es lo que llamó Marshall McLuhan en la década del 60, marchar hacia atrás, hacia el futuro. O sea, miramos hacia el futuro desde el espejo retrovisor. O sea, nos movemos hacia atrás en dirección al futuro. Y esto es cierto. Se aplica en la actualidad. Lo que tenemos que entender, en vez de esta otra idea, es que estamos en un cambio de redes que se construyen en torno a la distribución. Son ecosistemas construidos en torno a la circulación. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo puedo hacer que estos medios circulen por todos estos ecosistemas para que la gente los descubra y lo comparta? Ayer se habló un poco de la definición de transmedia. Wikipedia lo describe como la técnica de contar un cuento o una experiencia de un cuento o de una historia a través de varias plataformas. Y eso es cierto. A mí me gusta más esta definición de una empresa que se llama Campfire. Campfire generó una revista multiplataforma sobre entretenimiento, como por ejemplo Game of Thrones. Originalmente esta gente hizo el proyecto de Blair Witch. Ese fue un proyecto multiplataforma. Dice que la narrativa transmedia es contar un cuento de una manera que es más cerca a la forma en que experimentamos el mundo. Pero cada vez más esta es la forma en que experimentamos el mundo y de donde sacamos lógica, ¿no? Estas son estadísticas de Gran Bretaña. Es el uso en el Reino Unido. 288 millones de usuarios de Twitter, 300 millones de usuarios de Instagram por mes, 890 millones de usuarios de Facebook. 14 veces por día los británicos entran a Facebook, y principalmente desde el móvil.
80% de Twitter se hace desde el móvil. 50% de YouTube se hace desde el móvil. Esto es desde el The Guardian de la semana pasada, la última estadística sobre cómo se accede a Internet, y ahora la mayoría de las personas acceden a Internet desde sus teléfonos móviles. Esa proporción del público aumenta cuanto más joven es, o sea que de 18 a 24 es 50%, o sea que la gente usa las laptops cada vez más y los móviles, los celulares son los que se usan cada vez más, que va a ser la forma principal en el futuro de interactuar con cualquier tipo de medio, ¿no? Primero va a estar el teléfono celular a la cabeza de todo esto. Entonces, cuando hablamos de diseñar transmedia y experiencias, tenemos que estar conectados con el diseño de esas líneas de deseo, esos caminos humanos para nuestros seres humanos digitalizados y socializados. Y eso es lo que decía Liz ayer. Hablaba de mirar los comportamientos de los usuarios y diseñar las experiencias en torno a esos comportamientos. Públicos esperan interactuar. Uno de los dispositivos más disruptivos o perturbadores fue el iPhone. Uno interactúa tocando la pantalla, ¿no? Esto de la pantalla táctil fue totalmente revolucionario. Probablemente todos hayan visto, ¿no? Esa foto donde el niño va a la televisión y quiere interactuar con la televisión tocándola. Y eso se debe a que cuando uno toca una pantalla y no pasa nada, es como que se siente un poco ya como que no tiene sentido, ¿no? Acá tenemos unas estadísticas de la BBC. La BBC es bastante conservadora y tiende a tener como un público más bien de edad avanzada, digamos. Esto es de hace un par de años. Empezó a analizar al público y menos de un cuarto de su público o de sus televidentes tenía una experiencia pasiva. 23% era un público, digamos, o audiencia pasiva. Así que si uno no está creando ese tipo de contenido, uno está alienando a un potencial enorme de público. Más del 75% del público disponible ahora espera algún tipo de interacción. Esto también es interesante. Hace un par de años, en el 2013, las apps se apoderaron de Hollywood. Esto fue en iTunes. Esto sale de Apple, solo en iTunes. Superó la facturación de Hollywood, la venta de apps. O sea que la convergencia de los medios está probablemente aquí. El dispositivo con el cual uno interactúa mediante el tacto está ganando preponderancia y es la fuente principal de relación con el mundo externo. Los medios están yendo a la convergencia. Entonces se ha transformado la forma de contar los cuentos, la narrativa, siempre está el corazón de los proyectos. Y eso es lo que estamos tratando de investigar a través de los pitches de esta mañana. Y lo que solía faltar en esos pitches, que los que generan medios lo que quieren hacer es cambiar la forma emocional e intelectual a través de la atracción narrativa. Así que todo se está tornando interactivo. Todo. Esta es la página web de un programa normal que se hace en Chelsea, Canal 4. Es una serie de TV con realidad construida. Es gente linda que vive en un suburbio todo elegante de Londres. Y lo muestro porque no es muy interesante. Simplemente miren todo lo adicional que hay por Internet. Esta es la página web, después sigue todo esto de acá. Y hay toneladas y toneladas de contenidos adicionales en torno a esto. Hay videos adicionales, hay otras ediciones anteriores del programa, está la parte de Twitter. Uno puede averiguar qué música se pasó en la serie, citas, materiales adicionales, contenido exclusivo para la web, cuestionarios, todos los trailers juntos.
links a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hay un video, se puede comprar la música, hay un libro, juegos, también Spotify, bueno, y así sucesivamente. Es muchísimo, ¿no? Yo creo que hace unos años esto se hubiese considerado como algo complejo, difícil, costoso, una experiencia transmedia enorme, pero ahora es algo normal, es fácil, es muy fácil ir al sitio web a hacer todo esto. Lo bueno de todo esto es que la gente que se le contrata para hacer TV también se le contrata para hacer contenido adicional y esto genera mucho trabajo adicional para los productores independientes. Y siguen haciendo también el trabajo más creativo. Cuando yo estuve trabajando en el Canal 4, se le otorgó aquí a esto un premio de creatividad digital. Y bueno, esto tiene que ver con una plataforma espacial que hizo toda una circunvolución del mundo. Y hay un documento web interactivo. Y hay muchos videos adicionales aparte en relación a este. Se está encargando más material, contenido de cortos. La BBC está encargando contenido para Internet solamente. Así son los artículos en Internet. Estos son documentos que aparecen en The Guardian. Este es uno que les recomiendo especialmente. Esto es del New York Times. Y esto es de Le Monde. Estos son documentales interactivos que están creando y generando los diarios, los periódicos. Y estos documentales nombraron a un ex compañero mío para hacer documentales y esto va a estar en el sitio web de The Guardian. Y todo esto tiene que ver con la convergencia de medios. Y si ustedes visitan los sitios web del diario y de los canales de TV y de radio, son todos parecidos porque todos tienen contenido de video, blogs, etcétera. Las editoriales están ahora publicando apps. Me encanta el trabajo de esta empresa que se llama Touch Press, que generó apps muy densas sobre temas bastante oscuros. Esta es una app que está dedicada a un poema de Wasteland y es fantástico. A mí siempre me costó entender este poema, pero ahora se puede entender mejor y se puede disfrutar la lectura de este poema de Wasteland. Hay varias apps y se usan 2 o 3 porque es bastante costoso. Esto nunca lo encargaría la televisión porque es demasiado intelectual. Pero hay gente que le gusta este tipo de material y gana dinero esta empresa. Acá hay otra app que tiene un diseño maravilloso que está dedicada a una pieza de música difícil y ellos ahora han puesto esto a disposición del público y es sumamente atractivo y es una empresa muy rentable, si bien apunta a un segmento alto sociocultural. Recientemente probamos una serie de distintas plataformas que se están creando para que los productores independientes puedan realizar este tipo de proyectos a un bajo costo. Uno se llama Corsa Cove, este se llama Clint, este se llama Interlude Treehouse y Storygami. Probamos todos estos con distintos formatos y con la gente que crearon estas plataformas. Y después dimos un informe en el Festival de Documentales de Sheffield. Si a ustedes les interesa, pueden leer el blog que creamos en el sitio web. Pero son fuentes increíbles para las personas. Son cineastas que trabajaron con tecnólogos, ellos querían escribir una historia, no había nada disponible para ellos y tuvieron que construirlo. Y una vez que lo construyeron, lo hicieron disponible para todo el resto de la gente. Y me gusta porque es un proyecto muy eficaz y es muy conmovedor. Se hizo con $50.000 y cuenta la historia de refugiados
en el campo de refugiados más grande del mundo, en Dadaab. Entonces las 50.000 libras se dedicaron principalmente al diseño. La filmación no fue tan costosa. Hay algo más que quizás sea importante entender. El público socializado conectado está respondiendo a la autenticidad sobre la autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la autoridad es la forma antigua y tradicional de los medios, ¿no? Como se hacían antes las cosas, que decían qué es lo que tenés que pensar y qué es lo que te tenía que gustar. Ahora estamos como un poco revolucionarios respecto de eso. Se escribió un libro recientemente que habla de la autenticidad y qué es lo que quieren realmente los consumidores. Y hay un blog junto a ese libro, ¿no? Y acá tenemos un análisis del uso de la palabra auténtico, autenticidad inauténtico. Y si tomamos toda la bibliografía y se puede hacer una búsqueda de palabra, entonces entre el año 1800 y el año 2000, en el año 1800 se usaba mucho la palabra auténtico y autenticidad. Después disminuyó el uso de esta palabra hasta más o menos aquí. No sé si fue por el trauma de la Primera Guerra Mundial o qué, pero volvió a estar de moda y subió y cobró más importancia desde ese entonces. Y probablemente eso explica este tipo de fenómenos. Alguien tuvo que hacerlo, ¿no? Pusieron un gato ahí, pero bueno, quizás la razón por la cual estas cosas son tan populares es porque esa expresión no se puede falsear. Es una expresión auténtica, por eso son tan populares los gatos en Internet. Y en esa búsqueda de autenticidad está cobrando importancia en los festivales. Hay una búsqueda por actividades sociales. Por eso Airbnb es tan popular también. Y por usar ese eslogan que dicen belong anywhere o pertenecer a cualquier lugar, tiene que ver con esa experiencia auténtica o de autenticidad. Quizá también explica este fenómeno de Buenos Aires, de estos restaurantes a puertas cerradas, ¿no? Que le llaman así, ¿no? Restaurantes a puertas cerradas. Y también el advenimiento de la selfie, ¿no? Es como choqueante, ¿no? Hay algo serio que se está produciendo, algo grave en un avión, pero se sacan la selfie. Tiene que ver con la autenticidad. Yo estaba ahí y eso me pasó a mí. Y eso es lo que hace la selfie, ¿no? Y cuando se suman todas estas tendencias que acabo de mencionar, la búsqueda de actividades sociales porque nos hace felices, el hecho de que todo se está tornando interactivo y la búsqueda por experiencias auténticas, todo eso nos lleva inevitablemente al campo de los medios inmersivos, que tiene todas estas cualidades. JWT, que es la agencia de publicidad más grande del mundo, el año pasado publicaron la tendencia número 1, que son las experiencias inmersivas, donde las narrativas, el entretenimiento va a ser cada vez más inmersivo. Probablemente explique eso, por qué el fenómeno del cine secreto, que es muy popular en el Reino Unido y en toda Europa, en vez de ir a ver una película a un cine, uno compra la entrada y no sabe de qué se trata la película, uno se tiene que vestir de una cierta manera y encontrarse en un punto en particular y uno se encuentra con otras personas vestidas de la misma manera. Ese es el aspecto social, ¿no?, de esta experiencia, y después ahí uno es llevado a un lugar donde se hace una presentación más teatral de la película. A mí me gusta ir al cine y uno se ve atrapado, ¿no?, como en una guerra de Argelia, por ejemplo, y ahí uno ve la película y es una experiencia diferente. Eso explica también el surgimiento fenomenal en los teatros de este tipo de presentaciones o de actuaciones, donde es el teatro no lineal. Yo creo que en Buenos Aires hay una producción teatral similar y que quiero ir a ver.
Esto se llama entretenimiento inmersivo. Este es otro ejemplo de un documental que se vio en el Festival de Sheffield. Esto es algo que uno experimenta físicamente. Born into the Dark, Door into the Dark, o Puerta hacia la Oscuridad es el nombre. Este es un laberinto. Por ahora, lo único que tienen que hacer es seguir la cuerda. No hay paredes, no hay cielos azules, no hay límites al mundo. Ustedes son un cuerpo, parados en algo. Eso es lo que le pasa a los ciegos. ¿Sentís los cabellos en tus mejillas? ¿Están despiertos? ¿Dónde estás? Yo me quería despegar de esos pensamientos, pero al mismo tiempo, si uno se deja llevar hacia el conocimiento de esa situación, uno siente como una atracción y quiere saber cómo se siente. Siento esa presión, esas ganas de rendirme ante el mundo y de tirarme y arrojarme. En esta experiencia, uno entra en una sala y se pone auriculares y escucha ese sonido y uno se tapa los ojos, que como que anula todo, ¿no? Y solamente se puede ver apenitas un poco de luz y uno se agarra de esta soga y uno va caminando en el espacio siguiendo las instrucciones de los auriculares. Y después ahí te piden que te sueltes y que sigas caminando. Y ahí uno experimenta los relatos de distintas personas que se pierden al perder la vista. Y uno va caminando casi ciego por este espacio y uno siente cosas y uno escucha cosas. Es como una nueva forma de documental. Esto se mostró en Sheffield, en el Festival de Sheffield y después al de Tribeca. Y ganó un premio a la interacción o a lo interactivo. Hace 4 años, así es como mostramos el trabajo interactivo en el Festival de Documentales de Sheffield. Eran simplemente terminales de computación, bastante aburrido, ¿no? Teníamos algunos computadores con proyectos interactivos y así es como se mostraba. Pero hubo una evolución desde ese entonces y ahora es más así el festival, más como esto, donde hay espacios discretos, donde se generan salas de exhibición o de experiencia, más tipo instalación. Esto es la revolución de 1979. Va a estar disponible el mes que viene. Es un juego. Se los recomiendo. Esta persona es un diseñador que dijo, hace 30 años yo que estoy en esto, solo trataron un pedacito nomás de la experiencia humana. Y se sintió frustrado. Entonces ahora está tomando toda la inteligencia de diseño que tiene esta persona, tras haber creado los juegos más populares del mundo, y lo está uniendo al mundo del documental, donde uno es participante de la revolución iraní de 1979. Yo les recomiendo esto cuando esté disponible el mes que viene, ¿no? Al mostrar los proyectos de esta manera, tuvimos 10.000 visitas a nuestras muestras interactivas del Festival de Documentales de Sheffield.
hubo 7.000 personas de los 10.000, eran 7.000 del público general. Y yo les menciono esto porque muchos de los proyectos que mostramos ahí están en el sitio web del The Guardian o del National Film Board of Canada o del New York Times. Pero la mayoría de la gente que viene no lee esos diarios habitualmente, pero vienen y se comprometen con este trabajo interactivo. O sea que está ese nicho, ¿no? No tiene que ser necesariamente un nicho. El tema es que todavía no hemos elaborado exactamente la red de distribución adecuada para esta gente. Entonces, este mundo de tecnología, estamos viviendo un cambio sísmico nuevo. Los que siguieron las novedades de Sundance de este año, surgió esta historia, ¿no? De cómo la realidad virtual se comió al festival de Sundance. Lo que no se ve es el subtítulo que dice: el futuro de las películas independientes quizá no sean películas. Entonces, todo el ruido que salió de Sundance tenía que ver ahora con la realidad virtual. Hace un año, en el festival de Sheffield, tuvimos 3 piezas de realidad virtual. Estuvo Ascend y también Seria de Mori de la Peña. Ambas piezas fueron como los hits del festival. Este año tuvimos 9 proyectos de realidad virtual. Este es el último trabajo de Oscar, All a World. Este es otro que me gustó. Este es el del último proyecto de Noni de la Peña. Hace un año había solo 2 documentales que se hicieron, más o menos, sobre la realidad virtual. Este año tuvimos 9. El año que viene va a haber muchos más. O sea que es un mercado sumamente emocionante y de crecimiento rapidísimo. El premio interactivo del Festival de Documentales de Sheffield fue este trabajo virtual que lo pidió las Naciones Unidas, lo encargó las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas necesitaba una nueva herramienta para la empatía. Desde la perspectiva de una refugiada siria, son refugiados que estaban en Jordania, en un campo de refugiados temporario. Con tecnología de 360 grados, se filmaron las imágenes y luego se fueron hilvanando, preparándose para la Cumbre Económica Internacional de Davos, donde se reunieron líderes globales de todo el mundo y experimentaron la experiencia de los campos de refugiados. Las Naciones Unidas encontraron su máquina de empatía. Esto usa la realidad virtual para trabajo de entidades de beneficencia. En este caso, utilizaron la experiencia de los refugiados sirios y en Davos, donde concurrió la gente más rica del mundo, se hizo compartir esta experiencia. Se le ofrecía a la gente mirar las películas de realidad virtual y si habían estado conmovidos con la experiencia, se les pedía una firma para hacer donaciones o para obtener mayor información. Espero poder mostrarles esto si es que quieren verlo, porque yo hablé con Damián de cómo podíamos bajar esto a un teléfono, ¿no? Si a alguien le interesa en ese tipo de trabajo, lo pueden bajar en su teléfono. 1 gigabyte ocupa, más o menos, y se puede mirar a través de los dispositivos de realidad virtual, a ver si funciona. Si hay alguien que le interesa, lo pueden bajar. El break vamos a poder probarlo en el espacio de colateral. Quien quiera ir, vamos a poder descargar en sus teléfonos la experiencia para poder probarla. ¿Sí? Okay, thank you. Gracias. Entonces, en términos de la realidad virtual, ¿dónde nos encontramos en este ciclo? Pensamos que iba a estar con nosotros en los 90, que es cuando surgió. Pero ahora, con el advenimiento de estos dispositivos y la tecnología móvil, estamos empezando a darnos cuenta de lo que es bueno para nosotros. Estamos aquí, estamos todavía aprendiendo exactamente qué es lo intrínsecamente bueno de este nuevo medio. Todavía hay mucho por ganar. Esto es de TechCrunch, que es un blog de tecnología en línea. Si miramos los pronósticos proyectados de ingresos de
realidad aumentada y de realidad virtual en conjunto, para el año que viene es billones de dólares. Y sigue subiendo, subiendo, subiendo después de ahí, ¿no? Sigue en alza. Así que va a haber una parte enorme, esto va a representar una parte enorme de la industria de los medios. Y cuando gente como esta, que es la persona más de mayor reconocimiento de la televisión británica, esta persona ya está participando de este nuevo medio y cuando uno lo ve a esta persona participando ya se da cuenta de que es algo de verdad. ¿Han visto esto? Esto explica por qué reunieron la realidad virtual con la aumentada, ¿no? Este es el video promocional que muestra hacia dónde va el futuro de esta realidad mixta, donde está combinada la realidad virtual con la aumentada, donde tenemos la experiencia, vamos a ver la experiencia en el ambiente que nos rodea. Tiene que ver con dispararle a cosas. Espero que ustedes puedan tener una respuesta mejor a la tecnología que esto, ¿no? Pero bueno, este es el mundo con el que me encontré. La otra parte de la pregunta con la que yo empecé es difícil conseguir fondos para cualquier tipo de idea multiplataforma. Este es el mercado de crossover que tenemos en Sheffield, que está en su segundo año de financiamiento de proyectos interactivos. Nos damos cuenta de que en este festival de documentales traemos gente necesaria para financiar los proyectos y necesitamos atraer a más gente todavía, ¿no? Para poder activar los proyectos interactivos. Así que ya tuvimos fundaciones y fondos que concurrieron para TV y cine y necesitamos también para el tercer sector, o sea, las entidades de beneficencia y las ONG. Este tipo de combinación quiere decir que uno puede conseguir fondos para las cosas. Todavía estamos sufriendo este problema de que estamos caminando hacia atrás para llegar al futuro. A veces va a lugares para pedir financiamiento que no están al tanto todavía de esta tendencia. Por ejemplo, el Arts Council, que es el fondo principal para proyectos artísticos en el Reino Unido. Yo les mostré las exhibiciones interactivas que teníamos y después esta persona habla en el panel y él dice en el panel, yo me acabo de dar cuenta de que no hay nada de lo que acabo de ver que está de acuerdo con nuestros lineamientos de financiamiento. Así que tuvimos que reunir a la gente para ver si podían financiar aunque sea alguna parte del proyecto. Y el año pasado, cuando empezamos, estábamos contentos porque en un día de mercado se habían hecho 250.000 libras de inversiones en los proyectos. Este año, en junio, en un día en ese mercado ya se llegó a 1.500.000 libras. Casi 2,5 millones de dólares, ¿no? En 26 proyectos se invirtieron. Así que hubo un aumento de 6 veces de un año al otro. Así que hay una demanda para esto. O sea, se puede conseguir el financiamiento. Pero también hay mucha competencia, ¿no? Así que hay que verificar. La gente de Power to the Pixel y la gente de Crossover Labs
pueden recurrir a estos docentes para conseguir asesoramiento, para ver cómo presentar argumentos, para demostrar que va a haber un público que va a interactuar con esto. Y quisiera terminar con un llamado, ¿no?, a la solidaridad. O sea, ese juego de 1979 dijo que se tardan 30 años, ¿no? Se tardó 30 años para poder empezar a tratar estos temas con seriedad. No quiero que pase tanto tiempo, ¿no? Ahora sabemos que esto no va a ser particularmente interesante. Yo preferiría que fueran ustedes los que rápidamente aprendan a entender las tecnologías emergentes. Y gente como Oscar, que va a hablar más adelante. Entonces, cuando piensen en sus proyectos, piensen en términos sociales, interactivos e inmersivos. Porque la revolución digital acaba de empezar y se va a televisar solamente en forma parcial. Muchas gracias.